Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por haber venido a esta charla, a esta presentación de nuestras segundas jornadas culturales, que esta vez están dedicadas a la lengua árabe. Es un placer para mí haber reunido a los profesores con los que estoy ahora teniendo la suerte de compartir la mesa y también pues vamos a brindar esta conferencia a nuestro invitado especial de estas jornadas, que es el doctor Walid Saleh, ¿no? El objetivo de estas jornadas es comenzar toda una tradición en nuestro departamento para promover las lenguas asiáticas entre la comunidad estudiantil, la comunidad universitaria y el público en general, pues para ir un poco limando estos estereotipos de los que a veces somos saben presa los hablantes y practicantes y estudiantes de estas lenguas. De manera particular, en esta ocasión, es la lengua árabe, una lengua a la cual le tengo un cariño muy especial, una pasión que realmente es la que se necesita para terminar esta lengua y para seguir adelante en ella, seguir investigando, seguir descubriendo cosas nuevas, palabras nuevas y ser creativos en nuestra vida profesional y en nuestra vida personal. En esta ocasión yo fungiré un poco como moderador y les quiero presentar a ustedes de su derecha a izquierda, tal como se escribe la lengua árabe, al profesor Khaled Chami, que es profesor de lengua árabe aquí en el Colegio de México, amplia experiencia en la enseñanza docente también, ¿sí? A la profesora Delia Ramos, que ahora no se encuentra, pero seguramente acudirá en breve, que también es profesora de aquí y en algún momento lo estuvo en Acatlán, al profesor Hatem Saleh, que también es un colega de casa, de la universidad de aquí del CELE, de Acatlán, que también va acumulando experiencia docente de manera fuerte, intensa. Un invitado también de honor que es Shadi Rohana, que es estudiante de maestría en estudios latinoamericanos y que nos ha hecho el honor de acompañarnos esta ocasión. Shadi, te agradecemos muchísimo de corazón. Y al doctor Walid Saleh, que como mencioné al principio, es nuestro invitado de honor y que ha estado con nosotros a lo largo de la semana pasada y ha estado compartiendo con nosotros talleres sobre cuento árabe, un curso intensivo de literatura a la cual algunos de ustedes podrán haber asistido, como veo aquí algunos alumnos, y algunas clases de árabe, ¿no? Tanto en la mañana como en la tarde, dejándonos pues esto, una aportación de lo que él hace y a lo que se ha dedicado en los últimos años. Esta conferencia tiene el objetivo de darle la palabra al doctor Walid Saleh. Él tendrá 25 minutos para hablar y después cada uno de nuestros invitados le hará algunos comentarios para retroalimentación de todos nosotros y la segunda parte de esta conferencia les daremos la palabra a ustedes porque al final de cuentas es para ustedes y por ustedes, por lo que hacemos este mínimo esfuerzo con mucho gusto para que pues, mantengamos esta inspiración, este interés por la lengua árabe y por su cultura, ¿no? Que es también esa parte que nos atrapa y que nos hace ser tenaces y mantenernos. Entonces, sin más preámbulo, les pido por favor un aplauso para el profesor Walid Saleh y su conferencia sobre la traducción cultural y los elementos sociales en la enseñanza de la lengua árabe. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, buenos días a todos y agradezco enormemente la invitación de la UNAM. Es una oportunidad muy interesante para mí también para conocer una universidad tan internacionalmente conocida, con un nivel enormemente grande dentro de las
las grandes universidades del mundo. Agradezco muchísimo al profesor Garduño también por la invitación, por las palabras, por la atención continuada durante todo el tiempo que estoy aquí, desde mi llegada hasta este momento, y seguramente seguirá atendiéndome maravillosamente, y me da mucha pena sinceramente también que pierda su tiempo conmigo en muchos momentos. Agradezco a los profesores que comparten conmigo la mesa. Es un honor para mí también estar con el profesor Khaled, con el profesor Hatim y con el profesor Shadi. Y gracias a ustedes también por el interés que han tenido de venir para escucharnos. Bien, voy a empezar y de una forma muy breve, lógicamente voy a comentar una serie de asuntos relacionados con la lengua árabe y con la enseñanza de la lengua árabe. Yo creo que es interesante hacer una pequeña introducción histórica de la lengua árabe desde su fijación hasta este momento. Me imagino que los profesores que han tenido ustedes les habrán explicado cómo cuando nace el Islam, había en la península arábiga un conjunto de dialectos, una coiné de lenguas diferentes, y entre todas aquellas lenguas una de ellas se impone por razones políticas, económicas, etcétera, que se conoce como la lengua de Quraysh, Lughat Quraysh. ¿Por qué razón? Porque sus hablantes, que son la propia familia del profeta, se hacían cargo de los ritos de la Meca. La Meca existía anteriormente, antes del Islam, y además eran comerciantes que viajaban de un lado a otro, de Yemen a Siria, a la península arábiga, etc. Entonces su lengua era más conocida entre los árabes que el resto de las lenguas. Entonces esa es la lengua que conocemos como la lengua fusha, la lengua clásica o la culta, o la lengua estándar. Cada uno le da un nombre diferente. Lógicamente esta lengua durante largo tiempo fue utilizada, fue el medio de expresión de la escritura, y así encontramos la literatura clásica árabe, incluso la medicina, la ciencia, etc. Toda esta está escrita en esta lengua culta, que es la lengua fusha, la lengua estándar. Ahora bien, esta lengua sufre de alguna manera, o en vez de la palabra sufrir podemos decir evolucionó básicamente a raíz del contacto del mundo árabe con el occidente, particularmente con la llegada de la campaña napoleónica a Egipto, es decir, todo aquello que se conoce como el Renacimiento. Con el Renacimiento se introduce la prensa en el mundo árabe, y con la introducción de la prensa la lengua árabe cambia, evoluciona, se simplifica, es decir, lo que conocemos hoy en día como la lengua de la prensa. Lógicamente se abandonan una gran cantidad de palabras, de términos, caen en desuso por su dificultad, porque buscan los autores términos más sencillos, más fáciles, etcétera, etcétera. Entonces se hace una lengua mucho más llevadera, mucho más útil, mucho más, digamos, flexible para el uso diario, tanto para la prensa como para el resto de las disciplinas, en la literatura, en la medicina, en las ciencias varias, etc. Se escribe esta lengua que es mucho más simplificada que la lengua que conocemos. Quiero resaltar aquí el papel de las diferentes academias de la lengua árabe. Los árabes sabemos que existen 3 academias importantes en el mundo árabe. Es la Academia del Cairo, la Academia de Damasco y la Academia de Bagdad. Es cierto que prácticamente desde el año 1919 se crean las academias. La primera es la de Siria, la de Damasco, la segunda en 1919 precisamente. En 1932 se crea la Academia del Cairo, y en 1947 la Academia de Irak, de Bagdad. Cada una prácticamente se especializa en un ámbito. Vemos, por ejemplo, la del Cairo se especializa mucho más en la lengua. La de
Damasco en los manuscritos y la de Irak en historia. Eso no quiere decir que las otras academias, las que está especializada en la lengua, no trate manuscritos o historia, o la que está especializada en historia no trate los otros dos ámbitos, sino más bien el hecho de que se especialicen más en un ámbito, en un aspecto más que los otros. Entonces, las academias han tenido una función muy importante, y toda esta la creación de nuevos términos que van surgiendo en las ciencias, en la tecnología, por ejemplo, ¿cómo iban a llamar en árabe al teléfono, o a la televisión, o el tren, o el coche, etcétera? Todos son términos modernos que se van introduciendo en la lengua árabe. Esa es la función que hace, lógicamente, junto a otras muchas cosas también que tenían que realizar las academias. Entonces, eso significa que las academias han ido realmente adaptando también la lengua árabe a la vida moderna, a nuestra vida contemporánea, con grandes necesidades de cambio de elementos, términos, etcétera, etcétera. Además, las academias, tanto las academias como los académicos en diferentes universidades árabes, se dieron cuenta de que la gramática árabe en particular se enseñaba de una forma absolutamente clásica, antigua, y hacía falta hacer una especie de simplificación. Y de hecho, esto ha sido una labor, un trabajo enormemente útil e interesante en diferentes partes del mundo, especialmente en Egipto. Es decir, los egipcios fueron más conscientes de que hacía falta hacer una especie de simplificación. Simplificación no de la gramática, sino de su enseñanza. Porque la gramática son estructuras fijas, estables, difícilmente son cambiables. Es decir, es verdad que algunos han llamado a cambiar términos, conceptos, etc. Incluso la propia escritura árabe. Hay quien llamó a cambiar la letra árabe por letra latina, porque acusaban a la lengua árabe, a la letra árabe, de dificultar su enseñanza, el avance para ser una lengua moderna, que podría ser, seguir un poco el avance tecnológico, etc. Pero ese es un error, sin ninguna duda, porque imagino que ni los japoneses ni los chinos, por tener una caligrafía diferente, unas letras diferentes, han tenido problemas para avanzar en este mundo moderno, y los árabes no son menos. Además, la lengua árabe fue en su día, en el medioevo, la lengua de la cultura y de la ciencia. Por lo tanto, ¿cómo podemos hoy en día acusar a la letra, a la escritura árabe, de ser el causante del atraso que sufren los árabes? Eso es algo absurdo totalmente, que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, la simplificación se refiere lógicamente a los métodos de la enseñanza, y nunca que afecten a la estructura. Porque sabemos que la lengua árabe, a pesar de la evolución que he explicado antes, realmente las estructuras se mantienen tal cual desde los tiempos del Islam hasta el día de hoy. Es decir, las mu'allaqat que hemos explicado esos días en el curso de literatura, que son poemas pre-islámicos, hoy en día los estudian los niños, los chicos, los chavales, en los colegios, en los institutos. Lo mismo, el mismo texto se estudia. Eso es imposible pensarlo, por ejemplo, en la lengua española o en lengua inglesa, ¿no? En lengua española, el poema del Miocí necesita una traducción al español moderno, o Milagros de Nuestra Señora, o cualquier otro libro, el Lazarillo de Tormes, por ejemplo, ¿verdad? Todo eso está traducido al español moderno para que lo leamos y lo entendamos. Ocurre lo mismo con la lengua de Shakespeare, ¿no? Las diferentes obras de Shakespeare pues están traducidas al inglés moderno, ¿verdad? En cambio, la lengua árabe no hace falta esto. La lengua es la misma, exactamente la misma, excepto, como decía, ha perdido una gran cantidad de vocablos, de palabras, términos que han caído en desuso porque no se usan ahora, pero la estructura se mantiene tal cual, no hay diferencia en absoluto en cuanto a este aspecto. La simplificación de la lengua no es, de la enseñanza de la gramática y la propia gramática, no es algo moderno. Incluso los antiguos se dieran cuenta de la necesidad de que hubiera algún cambio en esta enseñanza. Por ejemplo,
en el siglo XIII hay un gramático andalusí, se llama Ibn Madá al-Qurtubi, de Córdoba. Ibn Madá al-Qurtubi escribe un libro que es Ar-Rad al-Nuhat, es decir, refutación a los gramáticos, respuesta a los gramáticos. Y en este libro llama Ibn Madá al-Qurtubi a la simplificación. En aquel momento, en el siglo XIII, ya se había dado cuenta de que había una necesidad urgente de hacer algo con la gramática árabe para simplificarla, para que fuera más accesible a los alumnos, porque veía que había muchos términos, mucha terminología, el modo, las formas, las maneras de enseñarla que no eran adecuadas para aquellos tiempos, ¿no? Entonces, Ibn Madá al-Qurtubi realmente su libro se quedó como manuscrito sin que lo conociera mucha gente, como el otro día también hablábamos de que cómo la imprenta que llega al mundo árabe hace que todos los libros clásicos que estaban en forma de manuscrito guardados ahí en las bibliotecas y nadie tenía acceso a ellos casi, ¿no? Entonces empiezan a publicarse para que la gente los tuviera en su casa o por lo menos en las librerías y en las bibliotecas. Entonces, el director de la academia, de la Real Academia Egipcia, Shawqi Daif, en su momento, publica el libro de Ibn Madá al-Qurtubi y ya empieza a partir de este momento, de 1947, un gran movimiento entre académicos, profesores y la propia academia para simplificar esta gramática. Sin duda hay grandes problemas, porque, como decía antes, había gente que llamaba para cambiar la letra, otros decían que las propias letras hay algunas que no tenían sentido, la ba y la ba, etc. Lo mismo los términos, el mubtada, el jabar o el musnad, en fin. Hay una gran cantidad, algunos son conceptuales y otros son formales, que querían cambiarlos, pero siempre hubo una resistencia. Ustedes habrán visto también en la lengua española como hace 8 o 10 años, no me acuerdo el año exacto, cuando se organizó el congreso, anualmente se organiza un congreso sobre la lengua española o en España o en algún país latinoamericano. En aquella vez fue en Colombia, en Bogotá, y García Márquez hizo en su discurso un llamamiento a unir letras como por ejemplo la B, V, o la desaparición de la H, la desaparición de la ñ española, todo esto, y causó un gran revuelo en todas partes del mundo hispánico, porque decían que eso era algo terrible para la lengua española. Entonces, lo mismo ocurre en la lengua árabe, hay gran resistencia a que se hicieran cambios de estas características, pero sí todo el mundo está de acuerdo en que la enseñanza de la gramática árabe es algo importante y que hay que hacer algunos cambios para la simplificación, de modo que no afecte de ninguna manera a la propia estructura de la lengua, ni se pierdan elementos tradicionales de gran valor para esta lengua. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos, esa es lo que, la idea que han tenido de lo que significa la simplificación. Por otro lado, yo quería también hablar un poquito del hecho de que en el mundo árabe existen niveles dentro de la lengua, es decir, la propia estructura de la lengua árabe. Tenemos una lengua culta y luego hay varios niveles de dialectos, algunos los llaman lenguas, que es el amía o el darija, ¿no? Entonces, resulta que estudiamos una lengua, escribimos en una lengua y hablamos en casa, en la calle, etc., otra lengua, o al menos otro nivel de la lengua, ¿verdad? Esto dificulta en cierta medida también, sobre todo para los extranjeros que aprenden esta lengua. Entonces dicen muchos que, bueno, la lengua árabe clásica, estándar, culta, etc., es una lengua que está alejada de las lenguas que utilizamos en nuestras casas y en la calle o en otros ámbitos. Entonces, es verdad que a veces también dificulta el contacto y la comunicación entre los diferentes árabes, y especialmente en determinados ámbitos, especialmente, por ejemplo, el tema del teatro. Cuando hay una compañía de teatro, tiene una obra hablada en un dialecto concreto, el dialecto marroquí, resulta que van a Jordania o a Irak para hacer la representación. Pues la gente resulta que
pierden mucho, no entienden una gran cantidad de palabras, de términos, de expresiones, no lo entienden, entonces se presenta, hay un problema serio que existe. Lo mismo ocurre también cuando viene una compañía de teatro de un país oriental al norte de África, ocurre lo mismo. Entonces, son conscientes los árabes para buscar una solución a esto. Es verdad que tenemos los medios de comunicación en los últimos años han ido también un poco haciendo una lengua más asequible a los, y accesible también a las clases más bajas, porque no todo el mundo ha tenido oportunidad a estudiar y a tener una formación cultural, lingüística, etc. El otro día le explicaba, yo decía que había 100 millones de analfabetos en el mundo árabe, de los 350 millones, 100 millones son analfabetos. Eso es un gran problema para la sociedad árabe, sin ninguna duda, y para las sociedades de estos países. Entonces, hacía falta de tener una lengua que fuera accesible a la gran mayoría de la población, a la gran mayoría de la gente. Y lógicamente hay conciencia de ello. Hay canales de televisión, hay emisoras de radio, pues hacen una especie, un lenguaje, lo que conocemos hoy en día como el lugha thalitha, la tercera lengua. No es la lengua culta, ni es la lengua dialectal, sino algo intermedio. Y eso es lo que hacemos habitualmente. El profesor Khaled, Shami y yo hablamos en esta lengua habitualmente. No hablamos un árabe culto, totalmente académico, ni hablamos ninguno de los dialectos que tenemos. Ni él habla conmigo en marroquí, aunque si hablara conmigo lo entendería, porque viví en Marruecos hace 6 años, ¿no? Ni yo hablo con él en dialecto iraquí, ¿no? Hablamos esta lengua que se conoce como la tercera lengua. Y de hecho fue también un experimento por parte de algunos autores. Algunos de ustedes conocerán o habrán oído el nombre de Tawfiq al-Hakim. Tawfiq al-Hakim es uno de los grandes escritores egipcios, dramaturgo, conocido, pensador, además fue, aparte de ser dramaturgo, escribió una sola, él defendió esta idea de lugha thalitha, la tercera lengua, pero lamentablemente solo escribió una obra en esta lengua, que es As-Safqa, el convenio, el contrato, ¿no? Escribió esta obra y luego dejó de hacerlo. Pero después le siguieron muchos autores en Irak, en Siria, en Egipto, en el norte de África, intentando hacer este cambio y esta transformación. Después, ¿qué es lo que ocurre hoy en día a la hora de enseñar la lengua árabe? Porque, como les decía, ustedes aprenden aquí el árabe culto y van a Egipto, van a Marruecos o van a Irak y resulta que hay un choque. Hablan el árabe clásico con la gente, a lo mejor se sonríe la gente, ¿de qué me está hablando, no? O muchas veces no hablan lo que les dicen ahí porque están hablando en árabe dialectal. Pero yo soy consciente de este problema que existe, pero tenemos que tener en cuenta que realmente los dialectos, todos ellos, tienen que ver, no son algo ajeno totalmente al árabe culto, al árabe clásico. La inmensa mayoría del árabe dialectal, de los diferentes dialectos, viene del árabe clásico. Muchas veces cuando yo les explico a mis alumnos ma kaish, los marroquíes, ma kain shay, son palabras totalmente del árabe clásico. O de la bas está apareciendo en el Corán. Mucha gente piensa que esto es solamente del dialecto marroquí, ¿verdad? Lo mismo cuando tomamos el árabe iraquí o el dialecto sudanés o el egipcio, totalmente, menos algunos pocos términos que realmente vienen de otras lenguas. En el caso de Irak, por ejemplo, tenemos palabras del persa, palabras del kurdo, por el hecho de estar rodeados de diferentes lenguas diferentes al árabe, ¿no? En el caso de Marruecos, por ejemplo, tienen el bereber, tienen el francés, y así tienen estas influencias. De todas formas, hay 5 grandes grupos de dialectos en los países árabes. Se considera el egipcio sudanés uno, el del Golfo con Irak otro, el sirio libanés es otro, el del norte de África es otro. En fin, son 5 grupos, hay muchas características comunes, partidos entre los diferentes grupos. ¿Qué ocurre hoy en día? Para no